Buenas tardes, hermano, me presento. Mi nombre es Claudio Carnuccio, congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa Restauración de la Reno 28, Monte Grande, partido de Echeverría, Buenos Aires. Le traigo un texto que me ha acompañado en una situación muy complicada en mi vida. En realidad son 3 textos que me acompañaron. Los voy a ir compartiendo y espero que sea para ustedes de edificación tanto como fue para mí. Para poner un poquito en tema, este texto es sobre el hijo del rey David, uno de los hijos del rey David, que tuvo con Besabet. Besabet era esposa de Urías. Cuando Urías muere, el rey David se casa con Besabet y tiene este niño. Este niño enferma, y aquí empieza el texto. Vamos a leer el texto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuando más se afligiría si le decimos: el niño ha muerto. Mas David, viendo a su siervo hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a su siervo: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, y se ungió y cambió su ropa, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron a su siervo: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Urias respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, para que he de ayunar, pondré yo a hacerle volver. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hasta aquí solamente. En este texto, que es un texto muy duro, muy duro, y se ven muchas partes en ello de por qué. David era un guerrero, salmista, maestro, y sobre todo un corazón conforme a Dios. Pero cometió unos cuantos errores, y se arrepintió, y porque Dios vio su corazón, lo permitía estar con él. Pero aquí vamos a ver otra etapa de David que nos demuestra. Por ejemplo, en la primera parte, en los primeros 2 versículos, donde dice: entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó, y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa. Cuando tenemos una situación complicada en la vida, las aflicciones que pasamos, la pérdida de un ser querido, uno, el dolor lo hace pensar muchas cosas. Pero fíjense cómo actuó David, como nos da de ejemplo. Es pedir a Dios, clamarle, hacer ayuno, hablar con los ancianos de la iglesia, con los siervos, pedir por la voluntad de Dios. Y fue por etapas. Él ayunaba, no comía, estaba muy preocupado, que es lo que pasa cuando perdemos un ser querido o un ser querido está muy enfermo y grave. En esas situaciones nosotros nos ponemos también, como se dice, clavamos las rodillas en el piso para rogar por él. Y acá hay una parte que me impresionó mucho. Cuando, al 7º día, cuando partió el niño, ya se había cumplido la voluntad de Dios. Él pedía por la voluntad de Dios que le fuera favorable a lo que él quería, que era que viera al niño, que se manifestara de esa manera. Bueno, la voluntad de Dios no se manifestó de esa manera. El niño partió, pero al partir, la actitud de David, ¿qué fue? No fue que se enojó, como fuera una actitud bien humana de enojarse, de decir, bueno, ¿por qué esto? Porque siempre queremos que la voluntad de Dios se acorde siempre a la que queremos nosotros. Y realmente la voluntad de Dios es la voluntad de Dios.
tenemos que nosotros aceptarla, adaptarnos a ella y vivir con esa voluntad, sea o no fuese lo que nosotros queremos. Lo importante que David hizo fue, una vez que conoció la voluntad de Dios al partir el niño, él fue, se arregló, se vistió, comió y fue a adorar a Jehová. Es duro lo que voy a decir, pero a veces uno, cuando pierde un ser querido, es difícil agradecer por una pérdida, es difícil agradecer la situación, pero si lo miramos del punto de vista que es agradecer por cómo nos contuvo en esa aflicción, agradecer por los pasos que hemos tenido para llegar a ese momento, agradecer de dónde nos sacó. Eso es lo importante. Y eso se le explica a los siervos que estaban. Pero cuando el niño vivía, estaba la oportunidad, estaba la posibilidad de que la voluntad de Dios sea esa salvarla. Entonces tenemos que hacer todo lo posible. Orar, arrodillar, humillarnos delante del Señor. Lo importante es saber que Él tiene la posibilidad de hacer su voluntad de una o de otra manera. A veces nos va a doler cuando la voluntad de Él no es acorde a los deseos que tenemos nosotros. Pero hay que aceptarla de esa manera y como hizo el rey David, agradeció y adoró a Jehová. Y una vez que él terminó ese paso, esa decisión, le aclara. Y en el último versículo está bien clarito. Es impresionante como lo dice. Cuando vivía más ahora que al niño muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver a mí? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esa es la parte que más me impresiona y me hace reflexionar. Una vez que el ser querido partió, que hicimos todo lo posible, orando, ayunando, pidiendo oración, estando con ellos en la parte espiritual y en la parte material. Y parte nos queda eso, el cumplimiento de la promesa, que Él no va a volver a nosotros, ese ser querido que partió no va a volver a nosotros, pero nosotros vamos a Él, porque eso lo prometió el Señor, que en la eternidad lo vamos a encontrar todos juntos. Por ahí es duro lo que estoy diciendo, pero son etapas de una aflicción que uno va pasando y va creciendo de una u otra forma. El dolor está, porque el dolor está, pero también tenemos la seguridad de que Dios cumple su promesa. Y si Él nos prometió que un día no vamos a ver la eternidad, a eso tenemos que encaminar. Ya está. Hacemos todo lo posible cuando está al lado nuestro, lo material y lo espiritualmente. Atención médica, llevarlo, traerlo, acompañarlo, estar con ellos. Y lo espiritual, orando, acá haciendo una palabra, dándole la posibilidad de que no se aleje del altar. Esa es una de las partes que tenemos que hacer. Y a lo que voy es a los otros dos textos que dije que me acompañaban junto con este. Uno de los textos está en 2 Corintios 4, 17 y 18. Y dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y cuando tenemos esa situación complicada de perder un ser querido, un ser amado, muy cercano, a veces perdemos la mirada a lo que es eterno y nos fijamos en lo temporal. No va a estar conmigo, no vamos a disfrutar esto, no vamos a vivir esto. Pero sabemos muy bien que está en un lugar mejor, está junto con Cristo y esperándonos a nosotros. Estos textos fueron los que me acompañaron en muchas cosas, en muchas partes de mi vida. Y sobre todo cuando era una situación muy complicada. Y el otro texto, que lo tengo siempre presente, está en Apocalipsis 21, versículo 4, que es un consuelo, no consuelo, es una certeza, porque lo prometió Dios, y si Dios lo prometió lo cumple. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Quizás, vuelvo a decir, suena duro, pero cuando uno pasa una enfermedad
de mucho tiempo, un ser querido pasa una enfermedad de mucho tiempo, el sufrimiento, el desgaste del cuerpo que se gasta y todo lo que puede pasar es muy doloroso, pero teniendo la certeza de que cuando parte está con el Señor, nos da esa tranquilidad de que está en un lugar mejor, ya no sufre, no hay lágrimas, no tiene que pelear con sus enfermedades ni con sus limitaciones, ni discapacidades, ni nada. Ya está con el Señor, nos da un cuerpo celestial y estamos con Él. Por ahí, vuelvo a decir, es algo muy íntimo, y disculpe si lo presenté de esta manera, pero es lo que yo sentía, lo que me hacía sentir el Señor, y quería compartirlo con ustedes. También sé que hay algunos, por ejemplo, que están escuchando que todavía no recibieron al Señor en su corazón y que si lo quieren recibir en este momento, solamente lo tienen que hacer acompañándome en una simple oración. Que en realidad no es solamente la oración, sino es saber que Cristo murió por nosotros. Cristo se sacrificó. El sacrificio de Cristo fue para librarnos de pecado y para acercarnos a la salvación que Dios tiene para nosotros. Y entendiendo esto y haciendo esta simple oración, es empezar a caminar y a seguir el camino que Dios nos ha marcado a través de Jesucristo. Así que repitan conmigo si puede ser. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y a partir de hoy quiero que seas el Señor de mi vida. Amén. Queridos hermanos, espero que haya sido de bendición de estos textos como lo fue en mi vida, que sea de edificación y que el caminar en este sendero hacia Cristo sea con muchas bendiciones. Hasta siempre.